Hola, ¿qué tal? En este video voy a tratar de explicar un método diferente a los de las clases anteriores para lograr la interpolación polinomial. En este caso estudiaremos el método de Newton en diferencias divididas. Para ello voy a permitirme hacer la siguiente presentación y guiarnos con lo que aquí dice. Bueno, el método es diferencias divididas de Newton. La interpolación, habíamos quedado que es un método que nos permite crear un polinomio y con ese polinomio podemos aproximar valores de funciones en datos que no fue posible obtener en la experimentación. En las clases anteriores hemos estudiado la interpolación polinomial simple, que consistía en resolver un sistema de ecuaciones lineales para encontrar los coeficientes del polinomio, y la interpolación de Lagrange, en la que construíamos el polinomio utilizando este método denominado la interpolación de Lagrange. Una alternativa a los dos métodos anteriores es la interpolación polinomial de Newton en diferencias divididas. Este método de la interpolación polinomial de Newton en diferencias divididas es una de las formas más populares y útiles para encontrar el polinomio que pasa por un número determinado de nodos o puntos. Antes de presentar la versión general, se presentarán las versiones de primero y segundo grado para crear un polinomio de primer y segundo grado. Bueno, aquí ya está el resumen de cómo quedaría el polinomio de primer grado. Para tratar de explicar, voy a ir al pizarrón y aquí voy a explicar más o menos en qué consiste el método de la interpolación de Newton para este caso. Entonces vamos considerando el primer caso, ¿no? Entonces aquí vamos a considerar el caso de un polinomio de primer grado. Entonces le podemos llamar caso 1, ¿no? Entonces el caso 1 es cuando queremos crear un polinomio de grado 1. Para crear, bueno, vamos a suponer que mediante la experimentación se obtuvieron dos datos, es decir, que cuando la variable independiente es x sub 0, la variable dependiente vale f de x0 o simplemente y0, como le quieran llamar. Tal vez de forma más práctica podemos ponerle y0 y vamos a suponer que tenemos otro dato que es el x1, y1 o f de x1. Entonces, si tenemos estos dos nodos, la interpolación de Newton en diferencias divididas consiste en, bueno, primero vamos a suponer que el polinomio tiene la siguiente estructura. Vamos a suponer que el polinomio que nosotros queremos crear, en este caso, es un polinomio de grado 1 en términos de x, tiene la siguiente estructura. Es un término constante que le llamaré A0 más un coeficiente A1 y este coeficiente A1 va multiplicando a x menos lo que vale x0. Esto que está aquí es un polinomio de grado 1, que es lo que queremos crear. Aquí entonces nada más vamos a estudiar cuáles son los valores de A0 y de A1, tal que esta recta pase por estos dos puntos que están aquí. Bueno, lo que podemos hacer es utilizar los nodos. Cuando yo sustituya en este polinomio el x0, me tiene que dar f de x0. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, si x lo sustituimos por x0, entonces en el polinomio va a quedar a0 más a1 multiplicando a x0 menos x0 y eso tiene que ser igual al valor de la variable dependiente cuando x toma el valor de x0, en este caso f de x0. Si hacemos la simplificación, entonces este término que está aquí se anula porque este factor en el término es 0 y entonces ya nos queda directamente que el primer numerito que estábamos buscando pues es simplemente f de x0 y ya tenemos cuánto vale el A0 para encontrar el polinomio de grado 1 que pase por esos dos puntos. Bueno, esto es algo relativamente sencillo para un polinomio de grado 1, pero espero que esto nos permita hacer una generalización para el caso de que tengamos n más 1 nodos. Bueno, ahora vamos a considerar otro caso, ahora vamos a sustituir el otro nodo
Es decir, que ahora vamos a ver qué pasa si x es igual a x1, es decir, si en el polinomio en lugar de x sustituimos x1. Al sustituir en el polinomio primero va a sub 0, como ya sabemos cuánto vale a sub 0, en este caso sabemos que a sub 0 es f de x0, entonces de una vez lo podemos escribir. Y luego aquí queda más a1 que multiplica a, en lugar de x ponemos x1 menos x0. Y bueno, pues cuando se sustituya el x1 nos tiene que dar como resultado f de x1, de tal manera que si lo sustituimos, entonces ya me va a quedar como resultado aquí f de x1. De aquí, bueno, pues nuestro objetivo ahora es despejar el valor de A1. Vamos a despejar el valor de esta A1. Para despejar despejamos ese valor de A1, que no es nada complicado, simplemente utilizamos propiedades de igualdad. Déjenme hacer un poquito más de espacio aquí. Y entonces, al despejar el valor de A1, me va a quedar que A1 será equivalente a, tenemos f de x1 menos el f de x0, utilizando propiedades de igualdad, y esto va dividido por este que está aquí, este factor que está aquí. Si no es 0, claro, entonces podemos despejarlo y aquí me quedaría lo que vale x1 menos lo que vale x0, y entonces ya tenemos las fórmulas para calcular cuánto vale a0 y a1 en este método, en la interpolación de Newton. Para calcular el A0, simplemente A0 es igual a f de x0, y para calcular el A1 es igual a esta diferencia dividida que está aquí. Una forma práctica de organizar esta información o de hacer estos cálculos sin la necesidad de estar utilizando las fórmulas que están aquí es hacer lo siguiente. En una tabla vamos a colocar en una columna los valores de la variable independiente que conocemos y en otra columna los valores de la variable dependiente. En este caso conocemos x0, f de x0 es el primer nodo, y x1 y f de x1. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es calcular la que se denomina la primera diferencia dividida. Esa primera diferencia dividida la vamos a calcular aquí. ¿Cómo sacamos esta primera diferencia dividida? Pues muy fácil. Lo único que vamos a hacer es a esto que está aquí, le vamos a restar esto que está aquí. Y el resultado de esa resta lo vamos a dividir entre el x1 menos el x0. Bueno, aquí me falló la puntería un poquito, pero pues, era la idea. Entonces, para sacar la primera diferencia dividida, que a la primera diferencia dividida le vamos a llamar f mayúscula de x0, x1. Será la primera diferencia dividida entre x0 y x1. ¿Cómo lo calculamos? Pues simplemente hacemos f de x1, que sería la ceroésima diferencia dividida de x1, menos f de x0, que también se le puede llamar la ceroésima diferencia dividida en x0, y eso va dividido entre este menos este, es decir, x1 menos x0. Y entonces lo que nos va quedando aquí, la información que nos queda aquí es que esto que está aquí, la ceroésima diferencia dividida en x0 será el primer coeficiente que estamos buscando, y este que está aquí será el A1. Entonces ya tenemos el valor de A0 y ya tenemos el valor de A1. Entonces para nosotros este que está aquí es el A0, y esto que está aquí, la primera diferencia dividida de x0 a x1, es el valor de A1. Ya no, lo único que hacemos es la sustitución hacia atrás y ya tenemos el polinomio de grado 1. Vean, por ejemplo, déjenme escribir algo aquí rapidito, un ejemplo rápido. Vamos a suponer que nosotros mediante experimentación o de alguna manera sabemos que cuando x vale 5, y es igual a 2, y cuando x vale 7, por ejemplo, eso sí, los valores de la variable independiente tienen que ser diferentes. No se vale repetir el experimento, es decir, no se vale tener dos valores iguales para x, entonces tienen que ser necesariamente diferentes. Aquí vamos a suponer que cuando x es 7, aquí nos queda un 4, por ejemplo. Entonces, lo que yo quiero es encontrar la ecuación de la recta que pase por las coordenadas, una coordenada de 5,2 y la otra coordenada de 7,4. Entonces, en el método de diferencias divididas de Newton, lo que vamos a hacer es calcular la primera diferencia dividida, es la única que necesitamos. ¿Cómo calculamos la primera diferencia dividida? Fácil. Para calcular la primera diferencia dividida es 4 menos 2 dividido por 7 menos 5.
Entonces, aquí al realizar la simplificación de este cociente nos va a quedar que la primera diferencia dividida es 1, de tal manera que, bueno, aquí ya le ando abriendo otro lado, bueno, ahí está, de tal manera que el polinomio o el polinomio de grado 1 que pasa por esos dos nodos, el polinomio en términos de x será lo que vale a 0, si se acuerdan, este numerito que está aquí es igual a 0, entonces a0 es 2 más lo que vale a 1. A 1 esa es la primera diferencia dividida, que es 1 por x menos lo que vale x0, en este caso x0 es 5. Y ya tenemos el polinomio de grado 1. No están los términos más sencillos. Para llevarlo a los términos más sencillos, pues necesitamos simplificar. Entonces ya nos queda que la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos será, aquí hay un 2, acá hay un menos 5, entonces al agrupar términos semejantes, aquí me va a quedar menos 3 más x y listo. Bueno, pueden decir que es un procedimiento muy largo para generar la ecuación solamente de una recta. Entiendo, pero aquí la idea es que mediante casos particulares, estos casos especiales, logremos una generalización. Miren, me voy a regresar entonces a la presentación. Entonces aquí en la presentación habíamos dicho que si tenemos solamente dos nodos, los nodos x0, f de x0, ese es el primer punto, x1, f de x1, y vamos a suponer que el polinomio de grado 1 es este que está aquí, a0 más a1 por x menos x0, es el polinomio que pasa por esos dos puntos, a0 y a1 son constantes que necesitamos determinar. Para encontrar a 0, lo único que hacemos es cambiar la x por x0 y entonces ya encontramos que a0 es la ceroésima diferencia dividida en x0 o simplemente f de x0, lo que aparece aquí en azul, ya que lo colocamos en la tablita. Y a fin de encontrar el valor de a1, lo que hacemos es sustituir x por x1, de donde se obtiene esta primera diferencia dividida de x0 a x1. Esta primera diferencia dividida la calculamos haciendo lo que vale f de x1 menos lo que vale f de x0 entre la diferencia de x1 y x0. Y así queda el polinomio de primer grado. Ahora, para el polinomio de segundo grado, deje regresar acá al pizarrón. Ahora vamos a suponer que tenemos tres nodos. Con esos tres nodos queremos crear un polinomio de grado 2. Entonces vamos a suponer que tenemos x0, le voy a poner y0 para escribir más rápido. Tenemos x1, y1, este es otro nodo, y tenemos un tercer nodo que es x2, y2. Estos son los tres nodos que nosotros tenemos, la información que tenemos, y nosotros queremos crear un polinomio de grado 2. Vamos a suponer que el polinomio de grado 2 tiene la siguiente estructura. El polinomio de grado 2 en términos de x es un término constante a 0 más un numerito a1 que vamos a determinar. Aquí ya ando rayando de más. Déjenme hacer la corrección. Ahí está ya. Entonces aquí tenemos un numerito a1 que multiplica a x menos lo que vale x0 y más otro numerito, otro coeficiente a2 que multiplica a x menos x0 por x menos x1. Es bueno partir de este supuesto porque resulta que si nosotros sustituimos el x0 en esto que está aquí, se va a anular el segundo y el tercer término y ya directamente me va a quedar cuánto vale A0. A0 va a ser igual a Y0. Cuando sustituimos el X1, el primer y el segundo término no se anulan, pero el tercero sí. Y como ya conocíamos el valor de A0, entonces es posible conocer el valor de A1 y luego ya podemos, sustituyendo el X2, podemos despejar el valor de A2. ¿Cómo le hacemos entonces? De nuevo, sustituimos. Este es el supuesto. Este de seguro es un polinomio de grado 2. Nada más lo que necesitamos es determinar los valores de A0, A1 y A2. Entonces, lo que voy a hacer aquí es reemplazar X por X0. Si X es igual a X0, entonces en este que está aquí me va a quedar A0 más A1 por X0 menos X0. Este término se anula. Y acá todo este término se anula porque acá también hay un factor de la forma X menos X0. De tal manera que el A0 va a ser igual a Y0, o como lo llamamos en
el caso anterior, f de x0. Entonces ya tenemos directamente cuánto vale el valor de A0. Ahora, para sacar el valor de A1, lo que voy a hacer es reemplazar x por x1. Si reemplazamos x por x1 en el polinomio, entonces el primer término es A0, que ya sabemos que es la ceroésima diferencia dividida en x0, o simplemente f de x0 o y0, como le queramos llamar. Entonces aquí sería f de x0, primero el A0, más el A1 que le estamos queriendo determinar, es lo que andamos buscando. Esto que multiplica a x1 menos x0. Y luego, este término ya no lo voy a escribir porque si se fijan aquí, cuando x es igual a x1, esta diferencia es 0, entonces anula todo este término. De tal manera que de aquí ya nada más necesitamos despejar el valor de A1. Para despejar el valor de A1 utilizamos propiedades de igualdad. Pero lo necesitamos despejar de algo. Entonces aquí todavía no hay una ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Bueno, pues resulta que cuando sustituya el x1 me tiene que dar como resultado y1. Es y1 o f de x1, como lo quieran escribir. Y entonces de aquí ya podemos despejar el A1. Despejamos A1 utilizando propiedades de igualdad y A1 será equivalente a f de x1 menos f de x0 y eso va dividido entre x1 menos x0, x1 menos x0, que a esta que está aquí le llamamos la primera diferencia dividida desde x0 hasta x1. Así la vamos a denotar para no escribir todo el cociente. Y ahorita en la tablita explico cómo determinar cada uno de los coeficientes utilizando las diferencias divididas. Ahora, para determinar el valor de A2, lo que vamos a hacer es reemplazar X por X2. Si reemplazamos X por X2, entonces me queda A0, que ya sabemos que es la ceroésima diferencia dividida o simplemente en X0 o simplemente f de X0. Luego es más A1, que ya la tenemos aquí. A1 es todo esto que está aquí. Es la primera diferencia dividida entre X0 y X1. Esto que multiplica a X2 menos X0 más A2, que lo andamos buscando. Ese es el que vamos a despejar por x2 menos x0 y esto por x2 menos x1. Y al sustituir el x2 me tiene que dar como resultado el y2 o f de x2. Esto me tiene que dar como resultado f de x2. ¿Qué tengo que hacer a continuación? Bueno, pues despejar el a2 de aquí. Entonces, para despejar el a2, simplemente propiedades de igualdad. Restando, este término restando y estos dos factores dividiendo. Es decir, que el A2 será equivalente a f de x2 menos f de x0 menos la primera diferencia dividida entre x0 y x1 que multiplica a x2 menos x0 y todo esto que está aquí va dividido por x2 menos x0 y x2 menos x1 y entonces ya tenemos el valor de A2. Bueno, recordar esta fórmula no es tan sencillo. Si la escribimos y tenemos un formulario, pues la podemos utilizar. Una forma práctica de encontrar los coeficientes sin la necesidad de estar recurriendo a estas fórmulas es hacer una tablita y organizar la información. Va de nuevo, en una columna vamos a escribir los valores de la variable independiente, en otro los valores de la variable dependiente. En este caso tenemos x0 y y0 o f de x0, como quieran llamarle, x1 y y1, x2 y y2 o f de x2. Entonces, lo que hacemos a continuación es calcular la primera y la segunda diferencia dividida. ¿Cómo calculamos las primeras diferencias divididas? Para calcular las primeras diferencias divididas, simplemente este menos este entre este menos este. Así calculamos la primera diferencia dividida y la denotamos de forma compacta como F mayúscula entre X0 y X1. ¿Cuál es la fórmula? F de X1 menos F de X0 entre X1 menos X0. Y luego aquí vamos a sacar otra primera diferencia dividida entre el X1 y el X2. ¿Cómo sacamos la primera diferencia dividida entre el X1 y el X2? Simplemente F de X2 menos F de X1 entre X2 menos X1.
Y luego, para sacar la segunda diferencia dividida, aquí va a ser la segunda diferencia dividida que involucra x0, x1 y x2. ¿Cómo le hacemos? Simplemente este menos este entre la diferencia de los extremos, entre este menos este que está acá. Y listo, ya tenemos las diferencias divididas. Y cuando ya tenemos calculadas las diferencias divididas, entonces ya tenemos los coeficientes. El primer coeficiente, el A0, es este que está aquí. El primer coeficiente es este. El otro numerito que andamos buscando, el A1, es lo que me queda aquí. Y este que está acá, vale, ya aquí ya le cambié el zoom. Déjenme reacomodar. Por ahí está ya. Este que está acá es el A2. Aprieto sin querer el botón de lápiz y entonces me cambia algunas cosas o me raya sin querer. Bueno, ahí va. Este que está aquí es el A2. Entonces, ya que tenemos A0, A1 y A2, simplemente los sustituimos. Mire, déjeme voy acá a la presentación. Entonces, aquí vamos a poner déjeme poner la presentación. Y entonces, ahora, cuando queremos crear un polinomio de segundo grado con las diferencias divididas, pues tenemos tres nodos. Esta es la estructura del polinomio. Si se fijan, es el primer término es un término constante. El segundo término es una constante multiplicando a x menos lo que vale x0. Y el tercer término es a2 que multiplica a x menos x0 por x menos x1. Aquí está quién es x0 y x1. ¿Cómo le hacemos para calcular A0, A1 y A2? Fácil. A0 es este numerito que está aquí, A1 es este numerito que está aquí y A2 es este numerito que está aquí. Y así se fijan al sustituir, así nos quedaría la fórmula para encontrar el polinomio de segundo grado que interpola esos datos. Déjenme regreso acá para poner un ejemplo rapidito. Vamos a suponer que tenemos valores para X y para Y, por ejemplo, mediante una experimentación determinamos que cuando X es 1, Y es 7, cuando X es 4, Y es 2, por ejemplo, cuando X es 6, entonces me queda que Y es igual a 1, así. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular las primeras y la segunda diferencia dividida. Para calcular aquí la primera diferencia dividida, simplemente 2 menos 7, aquí va a ser 2 menos 7 entre 4 menos 1, entre 4 menos 1. Y ya esto es equivalente a menos 5 tercios. Y ya tenemos esa primera diferencia dividida. Esta primera diferencia dividida también la podemos escribir como la primera diferencia dividida de x0 a x1. Luego, para calcular la otra primera diferencia dividida, entonces sería 1 menos 2 entre 6 menos 4, entre 6 menos 4. Entonces ya esto es equivalente a menos 1 medio. Y ya tenemos las primeras diferencias divididas. Para calcular esta que acabo de escribir, también la podemos denotar como f de x1 hasta x2. Son los que estoy considerando. Los extremos, la diferencia de los extremos va en el denominador y en el numerador va los valores que tenemos de las ceroésimas diferencias divididas. Bueno, para la segunda diferencia dividida, déjenme cambiar el color aquí. Entonces, aquí, de este color, bien. Para la segunda diferencia dividida, lo que tengo que hacer es menos 1 medio, y a eso le restamos el menos 5 tercios, y eso va dividido entre la diferencia de los extremos. En este caso los extremos son 6 y 1. Entonces 6 menos 1. Aquí déjeme hacer uso de la calculadora. Entonces quedará menos 1 medio y a eso le restamos, bueno, por ley de signos será más 5 tercios. Eso va dividido por 5, 6 menos 1 igual a 5. Ok, y ya me queda que la segunda diferencia dividida es igual a 7 entre 30. Ya que tengo esas diferencias divididas, entonces este que está aquí es el valor de A0. Este que está aquí es el valor de A1 y este que está aquí es el valor de A2. Por lo tanto, con eso ya puedo crear el polinomio. ¿Cómo queda entonces el polinomio? Bueno, el polinomio aquí ya me va a quedar, es un polinomio de grado 2 en términos de x. Primero va el valor de A0, que es 7,
más el valor de A1, que es menos 5 tercios, multiplicando a X menos lo que vale X0. X0 vale 1. Y luego va 7 entre 30 más 7 entre 30, que es el valor de A2, multiplicando a X menos X0 por X menos X1, que es 4. Y listo. Este es el polinomio de grado 2. No, si lo quieren simplificar, aquí necesitan aplicar propiedades distributivas y agrupar términos semejantes y ya tendrían el polinomio en los términos más sencillos posibles. Pero aquí ya, esto ya es el polinomio de grado 2 que interpola esos nodos. Bueno, ese es para el caso de un polinomio de grado 2 cuando tenemos 3 nodos. Déjenme entonces ahora presentar el caso general. Me voy aquí entonces a la presentación. Entonces, ahora para el caso general, vamos a suponer que tenemos n más 1 nodos. Entonces, este sería la estructura del polinomio. Un coeficiente A0 más A1 por X menos X0 más A2 por X menos X0 por X menos X1 más así sucesivamente hasta llegar a un enésimo coeficiente AN por X menos X0 por X menos X1 por así el último factor es X menos XN menos 1. Y entonces, ¿cómo le hacemos para calcular los coeficientes? Pues fácil. El A0 es el ceroésimo coeficiente de X0, este que está aquí. Y los otros pues, los podemos calcular con las tablas o de forma compacta, lo podemos escribir aquí. Todos los demás es la sumatoria desde k igual a 1 hasta n. Aquí calculamos esta diferencia dividida que va multiplicando a estos factores. Entonces aquí ya quedan todos los términos donde cada uno de los coeficientes los calculamos haciendo una diferencia dividida. Bueno, ya para terminar el video, está un ejemplo aquí en donde dice que en esta tabla se presentan las presiones de vapor del cloruro de magnesio a diferentes temperaturas. Dice que cuando la temperatura es de 930 grados centígrados, la presión es de 10 milímetros de mercurio. A 988 la presión es de 20, a 1050 la presión es de 40, a 1088 la presión es de 60. La verdad no recuerdo si estos datos son verídicos o es un caso hipotético de una experimentación. Aquí por ahora esto no es lo relevante, podemos suponer que es algo verídico y entonces queremos calcular la presión de vapor correspondiente a 1000 grados centígrados, a una temperatura que no fue posible obtener mediante la experimentación. Como tenemos 4 nodos, entonces lo primero que vamos a hacer es, nos va a quedar un polinomio de grado 3. Déjenme voy al pizarrón, entonces para trabajar este ejemplito. ¿Cómo trabajaríamos este ejemplito? Utilizando las diferencias divididas. Bueno, pues tenemos la variable independiente, que en este caso la variable independiente es la temperatura, es la que se controla en el experimento, y tenemos la presión en función de la temperatura. Tenemos que cuando la temperatura es de 930 grados centígrados, la presión es de 10 milímetros de mercurio. Cuando la presión es de 988 grados centígrados, la presión es de 20. Déjeme hacer un poquito más despacio para que no haya broncas. A ver, bueno, entonces de 988 la presión es de 20 milímetros de mercurio. A una temperatura de 1050 grados centígrados, la presión es de 40 milímetros de mercurio. Y a 1088 la presión es de 60. Entonces lo que necesito hacer para calcular los coeficientes es calcular las diferencias divididas. Aquí serán necesario calcular las primeras, la segunda y una tercera diferencia dividida. ¿Cómo calculamos la primera diferencia divididas aquí? Bueno, aquí en este sería simplemente hacer 20 menos 10 dividido por 988 menos 930. Así quedaría esta primera diferencia dividida con estos dos que están aquí. Bueno, yo aquí ya tengo el resultado. Esto me da 5 entre 29. Déjenme borrar esto que está aquí. Me da 5 entre 29. Para sacar la diferencia dividida de estos dos que están aquí, simplemente hago 40 menos 20 y eso lo divido entre la diferencia de estos dos.
1050 menos 988. 40 menos 20 dividido por la diferencia de estos dos que están aquí me da como resultado 10 dividido por 31. Y luego necesito sacar la diferencia dividida de estos dos, es decir, 60 menos 40, que son 20, dividido por 1088 menos 1050. Entonces realizo ese cociente y me da como resultado 10 entre 19. Y ya tengo calculada las tres primeras diferencias divididas. Ahora voy a calcular las segundas diferencias divididas. Para ello voy a utilizar este con este y este con este que está aquí. Nada más al calcular las segundas diferencias divididas, entonces la diferencia será en este de aquí, será de este con este. Y en este de acá será la diferencia de este con este que está aquí. O sea, los extremos en las variables independientes. Bueno, ahí se coló la página de la información. Ok, bueno, déjenme quitar esto que está aquí. Entonces, para sacar las segundas diferencias divididas, será 10 entre 31 menos 5 entre 29 y esa diferencia entre 1050 menos 930. Entonces, aquí me da como resultado 9 entre 7192. 7192. Y de este con este, que sería 10 entre 19 menos 10 entre 31 dividido por 1088 menos 988, me da como resultado 6 entre 2945. O bueno, pueden tomar una aproximación decimal. Eso no hay ningún problema. Aquí, para calcular la tercera diferencia dividida, entonces tengo que considerar la diferencia de este con este entre la diferencia de este con este que está acá. Ya nada más sería, o si quieren escribir las fórmulas para que sepan la diferencia de cuáles valores de la variable independiente van, también se pueden escribir las fórmulas. Bueno, aquí yo ya lo calculé y me dio 4.97 por 10 a la menos 6, que sería equivalente a este numerito que está aquí. ¿Estás? Entonces, y ya tengo la tablita que me va a decir quiénes son los coeficientes. Entonces, ¿cuáles son los coeficientes? Este que está aquí es A0. Este que está aquí es A1. Este que está aquí es A2. Y este que está aquí es A3. Entonces ya puedo construir el polinomio para lograr la aproximación que estoy buscando. En este caso, la presión depende de la temperatura y entonces A0 es igual a 10. En este caso aquí me va a quedar un 10. Entonces a ese 10 le voy a sumar el A1. El A1 es 5 entre 29 por T menos T sub 0. T sub 0 es 930. Y a eso le voy a sumar el A1, que es 9 entre 7192 por T menos 930 y luego por T menos el T subíndice 1, que es 988. Y a esto le vamos a sumar el A3, que el A3 es este número que está aquí. Entonces, ahora a eso le vamos a sumar el 0. Son 5 ceros, 497, y esto va multiplicado por T menos 930, T menos T sub 0, T menos T1, que es 988 el T1, y T menos T subíndice 2, que es 1050. Y entonces aquí ya tenemos el polinomio de grado 3. Claro, si lo quieren en términos sencillos, entonces lo que tendrían que hacer es el desarrollo y agrupar términos semejantes. En este caso, bueno, en el problema me pedían determinar cuál era la presión cuando la temperatura es de 1000 grados centígrados. Entonces lo único que tengo que hacer es, aquí en lugar de T, sustituir 1000, y al sustituir T por 1000 en el polinomio me queda que es, bueno, el valor aproximado, escribir el valor aproximado, es de 22.9113 milímetros de mercurio. Esa es la presión aproximada cuando la temperatura sea de 1000 grados centígrados. Bueno, para eso, por ejemplo, nos puede servir esto de
la interpolación polinomial de Newton en diferencias divididas. Bueno, espero que la explicación haya sido clara. Me reitero a sus órdenes. Estaré pendiente para tratar de resolver las dudas que se presenten. Saludos.